Estamos, no sé, pero, no, me pone audio, a ver, no me puedo entrar. Seis, cuatro personas. Epa, un récord. Sí. Hay 50 personas. No, somos nosotros. Ay, yo tenés que ver el número de la casa. No, mi amor, tienes que ver. Bueno, no hay problema. Está colombiana, mira. Ya. Obviamente una prueba, ¿no? Espero que se entienda mi problema, cómo voy a hacer esta noche para pintar lo que es Argentina, por eso viene dentro de ti. Me recibió la UCA hace 60 años. Integró la famosa Cámara de la UCA 1964, al día de hoy, eso de los premios en la compañía. Y vamos a monopolizar, entre los seres de la UCA, en economía, tenemos la gobernadora máxima, más de los nosotros. Fuera de eso, la Cámara del 64, espectacular. Entonces, decidimos invitar a la última profesora que nos queda, que no fuera de alguna materia, otro premio de 50 que está acá en el medio. José María, te dejamos durante 10 minutos, decir lo que te parezca y luego nos mareamos. Cuando le das la palabra a alguien de mi edad, nunca es 10 minutos. No, voy a tratar de hacer 6 puntos. Sí. Sí. No, yo divido en 6 partes. La primera, dar un recuerdo de cómo era el país en esa época. Se estaba en el postperonismo, terminó en el 55, y la situación se podía llamar como inestable, porque una fuerza era un poder en las Fuerzas Armadas y el otro era el retorno a la política democrática. Y el problema era que por un tiempo el peronismo no se aceptaba que volviera al gobierno. Entonces, si se llamaba elecciones, ganaba el peronismo, y si no se permitía que se presentara, era árbitro y ganaba a través de, todos trataban de obtener los votos, de manera que era una situación política inestable hasta que se fue aprendiendo la convivencia, pero se tardó décadas. El segundo tema es cómo eran las universidades en esa época. Bueno, primero hay que decir que en la Argentina durante décadas hubo solo universidades públicas, no se permitían privadas, y solamente hubo 7, que eran Buenos Aires, La Plata, la del Sur en Bahía Blanca, la del Litoral en Rosario, la de Tucumán, la de Cuyo en Mendoza y la de Córdoba. Eran 7, nada más.
Las universidades, siempre hubo algo de política en estas universidades públicas, hubo un movimiento, la famosa reforma del 18, que dio participación estudiantil. Mi padre participó. Hubo participación estudiantil en el gobierno de las universidades, autonomía, etcétera, pero nunca con la intensidad que ocurrió durante el gobierno de peronista. Hay que recordar, ahora se olvidan las cosas, pero un lema de esa época era alpargatas sí, libros no. Y hubo una intervención en las universidades, mi padre era profesor y lo amenazaron con echarle si no se afiliaba al partido peronista. Eh, Solamente hubo 4 profesores que no afiliándose no fueron echados, y eso gracias a la gestión del ministro Cafiero. Mira vos. Sí. Hasta que vino Frondizi fue elegido con una plataforma y tuvo la lucidez de, como presidente, hacer lo que le parecía, aunque fuera incumpliendo con esa plataforma. Los 2 incumplimientos de mayor repercusión política fueron la política petrolera y la política universitaria. Hubo un gran debate laica o libre, y finalmente se permitieron las universidades privadas, de las cuales la primera aprobada fue El Salvador y la segunda fue la UCA. La UCA hacía cursos anteriores, yo estuve en ellos, no siendo universidad, y creo cerca de las 5 esquinas, por ahí por la calle Riobamba. Bueno, después fue a la calle Reconquista y finalmente, ya mucho más adelante, a la sede actual. Eh, bueno, tuvo la suerte la UCA, bueno, quien los eligió, la lucidez de poner a Monseñor Derisi, más allá de su valor intelectual y religioso, era un muy buen gestor. Y en economía Valsecchi, que como veremos después, en alguna manera tenía una visión más amplia de la economía de la que era usual en la época, aun cuando él manejaba las técnicas, sobre todo el micro, ¿no? Bueno, y además incorporó la UCA a una serie de economistas que se llamaban los economistas católicos, la tradición católica. Yo no recuerdo ahora bien los nombres. Uno muy importante fue Alejandro Bunge. Se formó gente alrededor de él, notable porque la familia Bunge eran protestantes, pero Alejandro se hizo católico. Ahí se formó una serie de economistas, de los cuales en el momento en que se formó la UCA, además de Valsecchi, el que sobresalía un poco era Moyano Llerena, que hizo importantes aportes. Después voy a decir cuál era la contribución de esto. Ahora voy al tercer tema. Los temas que vienen ahora son temas de economía. Lo que quiero es tratar de dar los rasgos de cómo era la economía que se enseñaba en esa época. Entonces, tengo 4 temas. Uno de ellos, las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales empezaron a diseñarse con la Liga de las Naciones en los años 20. Ahí contribuyó Alejandro Bunge, en el año que ya venía en el tema desde antes. Pero realmente explotó el tema de las cuentas nacionales cuando Keynes originó lo que es la macroeconomía y Kuznets empezó a tratar de medirla, nuestros profesores. Bueno, Prebisch, que estaba informado siempre, hasta la guerra, la Argentina era un país muy abierto, con mucha conexión internacional. Prebisch estaba en el Banco Central desde el año 35, y entonces él conocía lo de Keynes y Kuznets, y dejó la base de lo que después fueron las primeras cuentas nacionales, porque ahí lo sacaron en el año 43, y las cuentas nacionales, siguiendo la iniciativa de él, se publicaron en el 47. Pero recién hay un sistema aceptado de metodología de cuentas nacionales en el año 53 por Naciones Unidas. Y estamos hablando que la UCA, principio del 60. De manera que las cuentas nacionales, aunque ahora es muy trillado,
En ese momento, no digo que fuera una novedad, pero era un instrumento relativamente nuevo. El segundo de los temas es la cuestión de macroeconomía y de política económica. ¿Cómo es la historia? Bueno, las ideas que venían de cómo funcionaba en la práctica eran más que nada una generalización de la micro. No se ponía todo junto en una macro. Esa visión se matematizó. La década de 1870 fue muy importante porque se matematizó la economía. Ahí estuvieron Edgeworth y Walras. Entonces Walras produjo la teoría del equilibrio general, que ponía toda junta la micro. Más algunas mejoras, la referencia que todos sabemos era de 1910, Alfred Marshall. Bueno, eso queda manejando la visión económica hasta la crisis del 30, donde aparece Keynes y dice que, bueno, que si se dejan las cosas que funcionen solas, tardan mucho en arreglarse, se arreglan mal y tarde. Y entonces propone, como consecuencia de él, hay dos cosas. Primero, se crean los bancos centrales en todo el mundo. Los bancos centrales para evitar que cuando hay corridas bancarias, los bancos que tienen prestada la plata no pueden pagar. Entonces hace falta un prestamista de última instancia. Ese es el rol del Banco Central. Ahora que hay tanta discusión. El rol de origen es prestamista de última instancia. No todo lo demás, es prestamista de última instancia. Ese es su origen. Pero él además decía que por las expectativas, que la gente no invertía, etcétera, el Estado tenía que suplir algo de la inversión o demanda cuando las cosas caían y al revés, absorber cuando se estaba en auge. Posteriormente, la visión, sobre todo latinoamericana de Keynes, es expandir siempre, no hacer lo contrario durante el auge. Pero entonces, ahí aparece un primer rol del Estado. Ya no que la economía funciona sola, sino hay un rol del Estado que es fundamentalmente anticrisis, anticíclico. El nuevo gran impulso en términos de macroeconomía ocurre alrededor de 1954, cuando a través de Samuelson se populariza y se define rigurosamente el concepto de bien público. Entonces, ahí aparece que si se deja solo funcionar el mercado, cuando hay bienes públicos, hay economías externas, tienen efectos perversos, y entonces cuando hay eso tiene que intervenir el Estado. Y eso predomina, esa era la situación, lo que se estaba permeando, y en la época de creación de la UCA. Donde entonces la intervención del Estado era bastante importante en esa época. Por un lado era anticíclica, por otro lado estaba el tema de los bienes públicos, y por otro lado estaba el ejemplo de los países nórdicos, donde la intervención del Estado en términos de política social se veía como conveniente. Bueno, eso siguió así, y eso es lo que había en esa época. Después vinieron los cambios, o sea, en los 70 aparece Buchanan y dice, momento, ustedes suponen que el Estado es un dictador benévolo, que es uno solo que decide y hace todo bien, perfecto. Bueno, no, vamos a ver cómo lo hace. Y últimamente aparece el tema de la extensión del tema de bienes públicos por la cuestión del ambiente, a un tema de gobernanza mundial. O sea, hasta qué punto, cuando trasciende los estados y es un bien público, qué gobernanza hay que establecer para evitar las consecuencias peores. El tercer tema es el tema de la micro. Bueno, la micro se suponía competencia perfecta, aunque había dos temas que ya desde antes se trataban. Uno viejísimo, Cournot, el de monopolio,
y el de duopolio con Edwards en los 70. Pero, digamos, por una mención que voy a hacer después, hay una tendencia a que la investigación vaya hacia donde hay instrumentos nuevos. Y no había instrumentos para manejar situaciones que no fueran de duopolio o monopolio, hasta que aparece la teoría de los juegos, popularizada en 1946, que era bastante nueva todavía cuando tardó en llegar acá, cuando empezamos la UCA. Y quería citar que hay un economista español argentino, Barral Souto, que descubrió independientemente de Danzig y de Kantorovich, la resolución del tema vinculado con esto. Bueno, y voy a la última cuestión, que es esta de que los instrumentos disponibles orientan el análisis. O sea, cuando no hay instrumentos, la gente escapa a analizar el tema porque no sabe bien cómo tomarlo. Cuando hay un instrumento, me parece que esto ahora es una cuestión importantísima, porque va en parte a la esencia de la ciencia económica. La ciencia económica no tiene un objetivo material, no es comercio o moneda, es una metodología para optimizar el comportamiento y supone que el hombre es racional, el homo economicus. Bueno, acá sí hay que mencionar que Valsecchi y los economistas católicos siempre atenuaron esta visión tan extrema, aun cuando no tenían instrumentos alternativos para poner más fuerza en su visión. Pero siempre hablaron de una de las dos cosas que hoy en día están ampliando la visión de la economía, que es la actitud solidaria de la gente. Hoy en día hay mediciones del capital social. Pero lo que pasó después, y ahora está pasando mucho por las neurociencias, es otra ampliación del hombre económico, no solo la solidaridad, sino que la mente no solo funciona racionalmente, sino a través de sentimientos, emociones y impulsos. Entonces, esta es la ampliación del premio Nobel que vos has comentado, que no me acuerdo ahora el nombre. Sí, Kahneman. Sí. Pero lo que está sucediendo además con esta integración forzada hacia las ciencias sociales de la economía es que el método de la economía puede ser muy útil en otras ciencias, entre ellas la neurociencia. Porque, ¿qué es lo escaso en última instancia en la nueva visión del hombre que no solo maximiza? Lo escaso son los recursos del cerebro. Entonces, la pregunta es, ¿la economía puede ayudar al mejor uso del cerebro, teniendo en cuenta y viendo cuáles son las escaseces relativas? Por ejemplo, una escasez relativa tiende hacia el comportamiento rutinario, porque exige menos del cerebro la rutina que la creatividad. Contra eso, también como en el otro viejo comportamiento entre consumir o ahorrar para el futuro, si siempre hubiera rutina, se mueren canales neuronales que son a la larga muy malas para el cerebro humano. Entonces hay todo un planteo de análisis económico del cerebro, que es la contrapartida del análisis neurológico que las neurociencias proveen. Pues ya fue muy largo. Una pregunta. Cuando nosotros vivimos el comienzo de la universidad privada, somos la tercera camada de la UCA. No recuerdo bien en qué año entramos, 60. Entramos 60. En 1960.
Ah, yo personalmente entré para administración de empresas y cambié de opinión por Moyano Llerena. Ah, cambié de opinión en el segundo o tercer año cuando se dividía la carrera entre administración y economía. Y no dejo de recordar el grupo que éramos, poco, pero bien o mal terminamos siendo bastante conocidos. Juan Carlos de Pablo a la cabeza, pero algunos más. Rodas, sí, Costantini, pero no de nuestra cámara. ¿no? no era nuestra camada. Sí Gargiulo y sí Alberto Venegas, Claro, Claro. pero ¿cuántos éramos? se debe algo más. Fueron años para mí fascinantes. Y descubrí una carrera que he tratado de que mis nietos alguno vayan. Tengo una nieta que vive en Estados Unidos, economista, todos los demás ingenieros. No logré imponer mi deseo. Pero es una UCA muy, muy interesante que yo personalmente he visto degradarse posteriormente. Es una opinión personal. No ocurre. Y lo que diría mejora y desde el punto de vista académico empeora, pero bueno. Es que es un lado personal. Primero, lo que mencionaste, museo de dice. Tú dijiste, llegó los dos, pero además, gestión, habla. Bueno, a mí me tocó después, no en el 60, sino en el 70 estar en el Consejo. Y ahí vi cómo él tenía capacidad de liderazgo en las reuniones, se enfrentó a una crisis que había politizado un poco el departamento de sociología. Convive. Sí. ¿Cómo se ve? Y ahí fue muy firme, duro y Sí. limpió, sí, creyó él que había que limpiar, etcétera. Había elegido buena gente para el consejo, ahora no recuerdo todos los nombres, uno de ellos era Ginastera. Eh, así que yo creo que tenía ideas claras, tenía firmeza, que son dos condiciones muy importantes del liderazgo. O sea, no es tan fácil que un intelectual como era él sea tan claro en las ideas, porque lo intelectual es la duda metódica. Entonces la condición, pero él reunía, cuando había que actuar, tenía las ideas muy claras. Yo por mi parte es contexto, por todo. Sí. Simplemente quería decir, Sí. me acuerdo muy bien. El rector de la Universidad del SEMA resolvió ese problema. Tiene un vicerrector y se ocupa todos los programas operativos. En la academia y tenés otro que colaborarse y esto es perfecto. Mencionaste a Marcelo. Mencionaste a Francisco Marcelo. Habla más. Bueno, era casi un santo personalmente. También tenía, digamos, transmitía bondad, pero al mismo tiempo también tenía capacidades operativas. Y fue desarrollando no solo la carrera de economía que él sabía, sino también la carrera de administración. Tenía una visión amplia de cómo expandir, porque no hay que recordar que las universidades privadas eran nuevas, la gente valoraba quizá más el diploma de la universidad pública, tenían dudas sobre... Bueno, él fue logrando en realidad la UCA, aunque fue la segunda, siempre fue más el estandarte de las sin ningún desmedro para El Salvador, que él lo es, pero digamos, creo que públicamente la UCA, por ser pontificia, etcétera, era la portada de las universidades privadas. Así que lo de él fue muy trascendente. En el 79, cuando 25 años egresados, hice una edición especial del programa de televisión. Estábamos, una teoría larga, estaba Gargiulo y lo llevamos a Balsec.
Y yo dije que yo le damos felicidades. Yo creo por la valentía de ustedes, por conocer y no había que hacerlo así, que se la jugara. Pero es una cosa así. A esa edad, mucho no se da cuenta. Para mí es interesante. Yo no tengo prejuicio. Yo, hija, no puedo ser que venir a estudiar a Estados Unidos, quizás sin plata. Pero que viene a estudiar en otros países. Y los jugadores ya afuera, chao. Porque como ya no, Oxford, y la universidad. Entonces, y porque también es una formación realmente importante. Y mucho me han rescatado lo moderno del punto de vista instrumental de lo que era Marchesi. Sí. ¿Cuándo ingresaste vos como profesor? Bueno, yo volví bueno, yo fui a estudiar y volví, No, pero a la UCA. entonces, cuando ya era universidad, recién en el 63, es cuando volví de afuera, en mayo del Y sí 63. que fue cuando empezamos nosotros. Primer año. Como varios que vinieron de Estados Unidos, Sí. ¿de acuerdo? Y Valsecchi incorporó a muchos jóvenes que estudiaron afuera, porque en este tema de universidades, vinculado con la política, hubo un aislamiento de la Argentina, en parte político también, un aislamiento intelectual, con un deterioro de la calidad, más que de la calidad, no se actualizaba las novedades que había en el exterior en materia económica. Por ejemplo, Keynes no era demasiado conocida a fines de los 40 y él era de los 30. El que lo enseñaba era Broide, pero muchos otros no. Julio Broide, que después fue bibliotecario del Banco Interamericano. Entonces, lo que hizo Valsecchi fue, después del 55, Estados Unidos abrió becas para la Argentina. O sea, cambió la actitud de Estados Unidos hacia Argentina y como parte de eso abrió becas. La primera camada fue Adolfo Diz, por ejemplo. En la segunda fuimos Felipe Tame y yo. Y después siguieron yendo otros. Alieto Guadagni, entre los que después volvieron a la UCA, Petrecola, y venían otros nombres. Y entonces Valsecchi absorbía. Cuando yo estaba estudiando afuera, Valsecchi fue de visita y bueno, se informó bastante para actualizarse. Estaba, Sí, no sé si no se escucha bien. Bueno, pero más cerca de tu... estaba repasando la lucha de miembros académicos que nosotros en la UCA, te voy a nombrar a mí. Problema alfabético. Uno Capitán Luciano, ¿qué te acuerdas de él? Bueno, él tenía era, digamos, el referente en materia de finanzas públicas, en la práctica, y formó un gran equipo en La Plata. Ahí estaba, no recuerdo bien los nombres, pero después muchos de ellos formaron parte de la Secretaría de Hacienda durante años. Así que tuvo primero un rol muy importante en la formación de gente. Después llegó a ministro de Economía en un momento difícil, trató de mantener lo que se podía, pero bueno, siempre la política hace falta, hay que ver el hombre su circunstancia, y además hay que ver si hay un equipo entre el presidente y el ministro, son las dos. Sí, un nombre, antes. Bueno, Rolf era no sé si usar la palabra dotado, pero tiene una enorme facilidad para la matemática abstracta. Yo una vez le pregunté cómo pensaba. Él se veía no tan abstracto. Él dice que pensaba en geometría. Pero claramente, bueno, había estudiado después matemática, había sido discípulo de Olivera y estaba en un nivel de análisis superior a la mayoría de los demás. Y hay un artículo de él que sigue siendo, pese a que es años A, una referencia obligada en un tema matemático. El fallecimiento medio así, repentino, ¿no?
generó en la Universidad de San Andrés un shock entre los alumnos fenomenal. Y yo le decía, era un tipo entrañable. Sí, Sí, decía, Mierro, vos no tenés para una computadora, vos tenés para una impresora. A vos, ¿cómo hablas? Entiendo los alumnos de la primera fila, el resto no. Bueno, murió, le hicieron ediciones especiales de las revistas estudiantiles. Realmente un tipo absolutamente entrañable. Y tiene que característica, voy a decir, que era un tipo intuitivo. Después lo dominaba, pero un tipo realmente intuitivo. Bueno, muchas veces que sabía, pero personal. sí, sí. Bueno, yo entiendo, no se sabe bien quién asesoró a Krieger Bacena en su plan de estabilización, que no sé si decir que es un modelo, pero fue, no cabe duda, fue exitoso y tiene rasgos quizá que se puedan repetir en el futuro. Hay quien atribuye a Moyano la elaboración de parte del plan. Definitivamente. sin duda. Y es una tablita muy elemental, porque en aquel momento las modificaciones salariales eran anuales en distintos grupos de tiempo. Entonces, si vos calculas los salarios, y bajaban solamente que gran idea, es que estaba joven, recibía el aumento, poner las remuneraciones, todo lo que se pagaba. Entonces, el tipo hizo una tablita, ajustar los salarios en función. Muy bien. Y después, tengo entendido que fue muy importante en el famoso no congelamiento que se nos ocurrió los financieros con los precios, por las cercanías que tenía con empresarios. Sí. Eso lo manejamos con Alejandro Estrada y yo a pedido de Moyano. Claro, sí. El que lo armó fue Moyano de Arena. Sí, Obviamente yo estuve en reuniones con Krieger, pero me acuerdo muy bien de eso. sí, sí. Muy bien. Lo primero que tiene que decir es el propio medio no es un puesto gerencial. Pero estaba en Europa, en Ginebra, no sé cuándo. Cuando dejamos un camino, obviamente, para hacerse cargo del Ministerio de Economía. Él me cuenta que antes de salir del avión, compró un radar y que limpio, nombre, no medidas. Él me preguntó qué quería hacer, con quién lo quiere hacer. ¿Está bien? Y vos heredaste, como fuiste cuando, Heredé el equipo y traté de que lo mantenga. Hay algún agregado. Sí, sí. Bueno, a él le debo mucho. En realidad, ante ese aislamiento que tuvo la Universidad Argentina en los 40, llegaron los profesores rumanos, pero con formación, por el caso de Popescu en Alemania. Uno fue a la Universidad del Sur y otro a Mendoza, pero el de mayor trascendencia fue Popescu. Yo diría que esa gente, más allá de Olivera, bueno, era un dotado y autodidacta y modernizó la UBA. Las modernizaciones en algunas de esas universidades que ocurrieron fueron, en el caso del Sur y de Mendoza, con en Córdoba hubo algunos locales, Arnaudo. con México. Y en Tucumán, bueno, hubo algunas becas, etcétera, que también alimentaron a, de las otras, bueno, entonces Popescu lo hizo en La Plata y lo hizo de manera muy, muy intensa. Y bueno, vos lo sabés bien, también empezó a publicar cosas, a traducir. El aporte de él es invalorable. Además, son los que llevan bien Diana, mostrando la importancia de los documentos que hacían funcionarios y sacerdotes en el continente americano. Bueno, le acaban de dar un premio al presidente Milei, hoy se hizo Juan de Mariana. Yo me pregunto si el presidente de Argentina sabe quién fue Juan de Mariana. Entonces, la biografía, un personaje de los curas, de los tratos de ella, y que pone las bases de principios económicos fundamentales. Lo cual que sostiene que la teoría cuantitativa fue descubierta en Potosí mucho antes de lo que es el nacimiento oficial, etc. Pero además fue un ejemplo personal de vida dedicada a la academia. O sea,
no era muy común en la Argentina el investigador full time que dedicaba su vida a eso. Y Popescu, más allá que al final hizo algunas otras tareas, era un ejemplo de que hay un tipo de vida dedicado a la academia. Bueno, él digamos, uno de los integrantes principales del grupo de economistas católicos. El mérito de mantener unido ese grupo es de Moyano, después mantuvo, publicaba, etcétera. Pero también yo creo que pocas veces encontré a alguna persona más sensata que Felipe. Sí, en realidad que el lugar donde estaba lo manejaba sin conflictos, pero de manera ordenada. Tiene mucho economista, que tenemos que decir el apellido porque es hijo de una hija, que es Santiago Gómez, que anda dando una nieto de Felipe. Bueno, de una chica que hablaste. Javier Villanueva. Javier Villanueva. Sí. Bueno, Javier, por empezar hay que decir que tiene el mérito de haberse hecho solo desde abajo. Él se fue afuera, trabajaba y estudiaba, sacó sus títulos en Columbia, trabajando y estudiando, que no es muy fácil en una universidad como Columbia. Y yo diría que una característica de él, quizá por su experiencia, es una visión amplia de la vida y con muchas inquietudes intelectuales, siempre buscando nuevas cosas que fueran apareciendo. Con muy buena capacidad de comunicación y creo que querido por los alumnos. Muy Sí, querido. sí. Así que era como gregario, como que ayudaba a que la gente se... ¿Estuvo en tu época todo el tiempo o fue posterior a vos? No, En la UCA. Estuvo. Sí. Sí, nosotros lo tuvimos de él. Sí. Profe. Yo después lo nombré en una de las 3 asesorías que tenía el Consejo Nacional de Desarrollo, y, siempre con esa visión amplia, que hacía que no fuera tan cerrado como los economistas teóricos de esa época, sino que también veía un poco la parte social, tenía esas percepciones por las inquietudes, ¿no?, de ver cosas. Hablando despectivamente de cualidad, dijo, en su vida leyó una novela, porque no habría oído. Bueno, luego de la época, la formación que teníamos, que era buena, pero era pública, la política, la institucional, era la época. Es verdad. Grandía. Pero bueno, es así. Sí. Y yo tenemos notado, Eduardo Salvendo. ¿Cómo? Eduardo Salvendo. Bueno, Salduendo era un trabajador de la economía, muy sistemático. A él le gustaba lo empírico, no lo teórico, muy dedicado, eh, y bueno, se fue un poco temprano, ¿no? Pero en los lugares donde pasó, yo creo que fue una pieza muy útil. Lo valoré mucho cuando dejé CONADE, sugerí, finalmente lo nombraron a él a cargo. Y bueno, en poco tiempo pudo completar el plan que habíamos empezado, porque CONADE se había achicado un poco su rol durante Krieger, pero Krieger le había asignado sobre todo la gestión de créditos externos en organismos internacionales, algo bien concreto, en la manera de ser de Adalberto, que era muy concreto. Había tenido una visión más amplia de hacer planes en la época de Roque Carranza, que de alguna manera fue la época de oro de CONADE. Entonces, nosotros queríamos rehacer eso, y el que lo completó fue Salduendo. El hacer un plan tiene la ventaja de que da una visión, digamos,
cohesiona un poco hasta donde es válido, se acepta, cohesiona un poco las expectativas. No hay que, es el planeamiento llamado indicativo, no planeamiento soviético, mandatario. Es solo, solo manda en lo referente a inversiones públicas, donde es interesante porque coordina a los distintos sectores estableciendo prioridades intersectoriales. Sí. La menciona. Primero Salvador, ¿verdad? Salvador fallece 3 días después de haber planteado acá el discurso de la incorporación a la academia. ¿En serio? Pero yo algo así, y de repente me llaman en el cielo y me dicen, pero no puede ser. Y nos encontramos el domingo. Joven. Sí, no sé cuánto, no sé, pero cuando me el domingo, en serio, buena parte de los que juegan vamos a estar acá, de profesional. No te lo digo, por la tercera, Sobre Rusia. el último día sobre Rusia, el mundo infernal sobre las 7 Rusias que había, digamos, cosas por el. Preguntas, Sí, sí. Alberto. Preguntas. Interesante, no tengo preguntas. Justo tengo preocupaciones. Voy a plantear una. No digo, a ver, en la ¿De acuerdo? no, las cosas de uno corriendo por la. No existían. No, sin eso, internas, entre los que habían estudiado y los que no habían estudiado. ¿Cómo sería eso? No, en la UCA no lo sentí tanto. En Ditela, que era donde yo trabajaba, había un poco entre los que se habían quedado y los que venían. Ajá. Sí. Y bueno, se fue resolviendo. Fue un periodo de oro, ¿o no? Bueno, yo en la UCA no estaba, así que, Ok. sí. No, yo le pregunto, todavía hoy, nos recibimos en el 24. 74. De entonces a hoy, la economía argentina ha estado en declinación. Tendríamos que ver, La curva, disculpa, Sí. sí, ¿no? La culpa de lo que nos enseñaron los jueves. De los profesores. Quizás la culpa a las invasiones inglesas, ¿viste? Sobre ese tema de los que estaban y los que fueron, a esta edad puedo contar una anécdota, aunque Por favor. debería A ver. Entre los que no habían ido, había uno muy prestigioso, muy capaz, que había hecho incluso un trabajo de insumo producto importantísimo que se llamaba Norberto González. Sí. Pero era un poco, bueno, era de los que se habían quedado. Entonces, bueno, yo sabía que había un poco. Un día me lo encuentro en el INDEC, él estaba con la señora. Bueno, veo que ella está embarazada, entonces digo, me voy a acercar para. Entonces me acerco, bueno, la felicito. No, era pasada de peso. No le contesto. Era pelado, mira la otra fue grande. Y aparece el departamento de niña con una nenita de 6, 7 años. Y le felicitan por la nieta, era la hija. No sé si la alumna aprobó el curso, Sí. no, estas cosas ocurren. Pero bueno, ¿cuánto te gustaba enseñar? ¿Cuánto no te gustaba enseñar? ¿Cuáles eran las cosas que recibías, digamos así? Bueno, nunca me gustó mucho enseñar porque había un programa que, aunque lo hacía, porque viste el mandato materno que tengo de cumplir las normas, entonces, pero internamente sentía lo que una vez dijo Guido Di Tella. Dijo, yo no enseño tanto el programa, enseño de lo que sé y me gusta. Entonces, me gusta enseñar de lo que, sí, Pero que- cuando es eso, un tema que estoy, etcétera, me gusta. Pero estudiar para enseñar me cuesta. Sí. Vos has venido enseñando durante muchos años. Y in and out. In and out. Sí. Vos sí, seguiste toda tu vida. ¿Mm?
Sí, todavía hoy. escúchame. Vete con su María. Y ya programas que yo tenés que seguir. Pero esa es la dinámica de la clase. Los amigos, algunos, en el medio, cuando me acuerdo me dicen, pero cuando habla de socialismo acá, ahora le digo, ella habla de socialismo, oye, no que le tenemos miedo, porque tanto aprovechó para enseñar, es así. La primera de calidad de la enseñanza tiene esa característica. Es bárbaro, porque, señor, la pega está en los libros de texto. Siéntese, toma un lápiz y los teoremas, cosas. Ya venimos a pensar, a abrir la mente, a enseñar a ver. Lo que a mí me enseñan los grandes era enseñar a ver. Es pura casualidad, esto no es mérito mío. Haber, Dorman, Hirschman, Maslow, se dan por vida la gente que enseñan sabiduría. Es gráfico, tú defines. Si no ves nada, bueno, cuando veas, avísame. Lo voy a venir después. Y es lo que recoge. Es lo que lo recoge. Es que la relación profesor-alumno, que es lo que estamos celebrando acá. El otro día fuimos a almorzar con nuestros compañeros. Esa relación mágica. Cualquiera se da cuenta como si yo lo hubiera superado, es evidente. No. José María, ¿no? Relación toda la vida. Toda la vida. Es alumno que se ha especializado. Lo que saben de economía, de educación, de la aeronáutica, de lo que sea, pero es que yo, primero, yo fijame, yo usted es un profe, era esa relación mágica. Hace 10 años, yo tenía 72, nos fuimos con mi mujer un año a Harvard. Porque Harvard tiene un programa para gente que se retira. Y vos podés elegir el curso que quieras durante un año sin tener que dar examen con el profesor que quieras. Yo he tratado de ver si en la Argentina se puede hacer algo parecido. Sería importante, porque gente que se retira, tener la posibilidad de acceder así a temas de universidad, y te aseguro que fue un año extraordinario a mis 72 años. Si me preguntan a mí, mira, para que claro, justo posgrado, pero justo posgrado, vos tenés que elegir al profe, no la materia. Si vos tenés un talentoso, le ofrece un curso sobre Egipto, y un tarado sobre teoría de los juegos, estudia Egipto, vas a aprender mucho. Porque vos, en el curso de posgrado, el alumno no es exigente, porque no es la evidencia adentro. Vos eres un profesor que te quiere impulsor de relaciones humanas en la empresa, que dice, hay que tener en cuenta todas las circunstancias, posteriores, así te va. Porque la anterior dirige en empresas, no me jodas con eso. ¿Entendés? Entonces, el alumno abogado es demandante, pero por el otro lado, también aprende de manera distinta. Entonces, yo tengo que hacer reuniones muy colegiales, porque no es un didáctico, no estás hablando con padres. El tipo te trae su vivencia, ¿entendés? Cuando él lo plantea, es una riqueza realmente fenomenal. Muy bien. Pero más doctor, lo está llamando Biden para alguna consulta. Sí, Mire, si le evaluaron una visa, ay, no queremos con esto. ¿Listo? Sí. José María, ¿querés hablar con algo? No, decir que es muy bueno lo que contaba Roberto, que se pudiera hacer acá, incluso en la UCA, ¿no? he tratado, he hablado, no debe ser fácil, pero yo creo que en la UCA, por ejemplo, que tiene abundante carrera, algo así se puede, Trabajo corporativo, de repente hay alguno que tiene que ver con algo se el puede. retiro, cosas por el estilo. No, yo creo que va, bueno, yo les llevo algunos años a ustedes,
A mí me parece que va en una dirección de algo que se va sintiendo con la edad, que por más que vos pongas esfuerzo en mantenerte al día, el mundo cambia tanto Así es. que, digamos, cuando empezás, el mundo es esta mesa y vos conoces todo. Y después empiezan a aparecer otras cosas y al final de la mesa que es el mundo, vos te quedás con un conocimiento que es solo una parte. Y poder ampliarse mejoraría también la comunicación intergeneracional. El programa se llama Advanced Leadership Initiative, ALI. Mi mujer es médica, compañero, ella tomó materias de medicina que quería entender. Yo tomé todas las economías que pude. Fue maravilloso y fue extraordinario. Y sigue siendo. Otras universidades lo están tomando como programa. Gente que se retira, de 25 años, 70, ¿no? Let's learn. Muchas cosas nuevas que cuando vos estudiaste, ya no puedes decir, se agrandaron, cambiaron. Es una idea para que alguien la piense. Con la técnica no me corre. Si yo el fuego, yo veía a Shelley, que era la visión no técnica de teléfono. Yo daba insights interesantes. Si vos me decías mi edad, entrenate matemáticamente para entender lo que no, gracias. Pero tú enriqueces por el insight. Yo leo las conferencias móviles, leo los discursos presidenciales, ¿por qué? Porque el Meta Higgs, por ejemplo, hace 2 meses, me puse a leer y tenía mucho caso Higgs. Ese era un tipo asociado con valor de capital, era un tipo con unos insights desde el punto de vista histórico realmente fenomenal. Entonces, eso es un interés a la que tenemos. Estuvo acá, Higgs. Estuvo en la reunión de la asociación, en Salta. No, Tobin. No, Higgs no creo. Sí. Los economistas. Sí, Sí. la joven, el Instituto Itena. Sí, las malas lenguas dicen que una vez que ella estaba hablando, él medio se durmió. Es bueno. Yo sabía que valía la pena terminar, seguir un poco más de esa. Yo me había mucho. Bueno, porque bien, sí, imagínate. Gracias.